Bien, a todo lo dicho, mis queridos alumnos, comenzaremos con la clase del día de hoy. Hoy, 21 de septiembre, lunes, con los alumnos del quinto año de secundaria del Colegio LIM, vamos a iniciar nuestra clase. La clase pasada habíamos ya iniciado nuestra aventura con los literatos del siglo XX, ¿no? Habíamos iniciado. ¿Con quién ya que habíamos comenzado? Del siglo XX, la literatura. Estás en otra nota. Te veo ahí que estás, no sé, ya estás haciendo tus puntos. ¿Ya has pasado de nivel o no? A ver, voy a preguntar a otro alumno. A ver, David Coriguamá, ¿con quién comenzamos del siglo XX? ¿Con qué autor? Ernest Charles Darwin. No, ¿qué estás hablando? ¿Darwin? David? No, Charles Darwin nunca, ¿no? ¿Quién es? Él fue filósofo. Él es el... Ernest Hemingway. Ernest Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, ¿será así? ¿Quién me dice lo contrario? ¿Con quién iniciamos la literatura del siglo XX? Franz Kafka. Kafka, muy bien, Sofía. Franz Kafka. Franz Kafka, con él iniciamos el siglo XX de la literatura. ¿Ya? Después hemos continuado con Ernest Hemingway, que fue la clase pasada. Pero ahora vamos a quedarnos en stand-by, un ratito vamos a suspender. ¿Ya? ¿Para qué? Para explicarles sobre qué cosa fue el siglo de oro de la literatura española. El siglo de oro de la literatura española. A ver, ustedes eso lo han llevado en el tercer año de educación secundaria. ¿Quién más o menos recuerda o algo? A ver, ojo que están en quinto, eso ya deben tenerlo ya en su chip, porque ya se les vienen los exámenes a los que van a postular el próximo año. A ver, ¿qué entienden o qué más o menos se acuerdan del siglo de oro de la literatura española? A ver. ¿Alguien? Repito para los que un poquito no han estado atentos. A ver, concéntrate, por ahí ya sorprendí a uno, a dos, voy a seguir llamando y ojo, ¿ah? A ver, hemos suspendido, digamos, la línea de tiempo, ¿no? Hemos comenzado con Franz Kafka el siglo XX, comenzando el siglo XX, con Ernest Hemingway, casi ya estamos en 1930, los 40 casi, 1940, pero ahí nos hemos quedado un ratito, stand-by. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el siglo de oro de la literatura española. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando de 100 años. Fue uno de los siglos donde se marcó, donde fueron lanzadas las mejores obras. Muy bien. A nivel de toda Europa, mis queridos alumnos, el siglo de oro de la literatura española se dio en su máximo esplendor. Pero no fue en el siglo XX, no fue en el siglo XVIII, XIX. ¿Qué siglo habría sido? A ver, ¿alguien recuerda? Sí. Muy bien, el siglo XV, el siglo XV, el siglo XV. A ese siglo, el siglo XV, se le llama el siglo de oro de la literatura española. ¿Alguien me puede decir por qué creció tanto, digamos, la literatura en España? Profesor, el periodo que abarca el siglo XVI, el barroco, siglo XVII, las etapas. Claro, pero es en el siglo XV, XVI, ¿no? En ese espacio, comenzando siglo, o sea, más o menos 1500, perdón, 1016, 1400, claro, 1492, un siglo, casi hasta 1590, ¿ya? Porque en realidad no han sido un siglo, sino casi 90 años, pero la literatura lo conoce como un siglo, el siglo de oro. ¿Por qué creen? A ver, chicos, ¿por qué España?
Claro, porque florecieron el arte y las letras castellanas. Perfecto, Christopher. ¿Pero Por por qué? Cervantes. Por Miguel de Cervantes, puede ser muy bien. Ojo, pero Cervantes en su tiempo no fue muy considerado, ¿ah? Deja, ahora eso vamos a explicarlo también. Porque también hubo un pleito entre dos literarios. Claro, pero todo eso se dio ¿por qué? Muy bien, David. Sus aportes están perfectos. Pero ¿saben Por una por qué? mujer, si no me equivoco. No, era porque uno era popular y el otro era más culto, entonces se burlaba, muy burlesco, era Francisco de Quevedo. Eso lo vamos a hablar en su momento en estos días. Pero yo lo que quiero llegar es, ¿qué razones? Porque acuérdense, chicos, que en esa época España es un país altamente potencial. O sea, es la potencia del mundo en ese entonces, conjuntamente con Inglaterra. ¿Por qué? Porque comienzan las conquistas de los territorios, las colonias. Acuérdate, por esa época conquistan el Perú y desmantelaron, se llevaron. El término hay que utilizar, como dicen los historiadores, saquearon todas las riquezas del imperio y se lo llevaron a España. España entonces comenzó a tener, ¿qué cosa? Dinero en grandes cantidades. ¿Y eso qué cosa hizo? España creciera económica, política, culturalmente, que eso es lo que nos interesa. En las artes, en todo comenzó a crecer. Y eso pues desarrolló más mentes y comenzaron a producir libros de poesía, narrativa, de teatro y todo. A esa época, chicos, se le llama el siglo de oro. Lo mejor que dio España para el mundo literario fue en ese siglo. Y a partir de ahí ya comenzamos a señalar y por eso que el día de hoy vamos a compartir. Ojo, estamos hablando de todos los géneros, ¿ah? Pero el día de hoy nos vamos a referir exclusivamente a la narrativa, al género narrativo, ¿ya? Entonces hablamos del siglo de oro español. Esto se llama la narrativa renacentista. O sea, en la narración comenzaron a progresar. Bien, el siglo de oro se le conoce a ello. ¿Cómo se da esto? A ver, la narrativa renacentista. Acuérdate que hay 3 géneros literarios que ese entonces se trabajaba. Aunque son 4 géneros, ¿verdad? Es el género narrativo, épico narrativo, que es 1, el lírico es 2, 3 el teatro y 4 ¿cuál es? 4 es el didáctico. Pero el didáctico todavía, pues solamente Grecia desarrolló ello para después convertirse, ¿no? Pero eso todavía después. Pero España desarrollaron estos 3 géneros literarios. El día de hoy vamos a abocarnos solamente primero a renacentismo, después ya vamos a ir hablando sobre los otros. Con el final de la Edad Media se inicia para España una época de plenitud, significa eso. ¿Por qué? Porque la Edad Media no te permitió pues que recorran más territorios y todo lo demás, ¿no? Acuérdate que se decía que la Tierra era plana y tantas cosas se ignoraban. Pero a partir ya cuando se da el renacentismo, comienzan las investigaciones y todo, y se llega a esto. Llamada el siglo de oro, se desarrolla un gran movimiento que se llama pues el Renacimiento. Durante los siglos XVI y XV, así mira, de ese modo hay que verlo, en España se desarrollaron los diversos géneros líricos y tipos de novelas renacentistas, y también teatro hay que agregarle aquí. Los tipos de novela renacentista. ¿Qué tipo de novela se desarrolló en esa época? La novela renacentista se caracteriza por abordar diferentes temas. Las novelas renacentistas enmarcan la sociedad española del momento, o sea, te cuentan cómo era. ¿Qué tipos de novelas renacentistas se escribieron en el siglo de oro de la literatura? Las novelas de caballería, la novela picaresca, ¿no? ¿Se acuerdan de Lazarillo de Tormes? ¿No? ¿Se acuerdan? La novela pastoril, la novela morisca, la novela amorosa y la novela bizantina. Cada uno brevemente lo vamos a ir desarrollando. Comenzamos con la novela de caballerías. Tuvo su origen en Francia en el siglo XII, miren. Ojo, no es de España las novelas de caballerías, ¿no? La novela de caballerías se inicia en el siglo XII,
con escritos acerca de la corte del rey Arturo. Narra las aventuras de un caballero andante que sale en busca de aventuras y dispuesto a sostener con las armas. Allí cuando nos quedamos, ¿de quién estaríamos hablando? Hay un autor que escribió, ¿de quién estaríamos hablando cuando se habla de novela de caballerías en España? ¿Alumnos? ¿Quién era el caballero andante que salió en búsqueda? Miguel de Cervantes Saavedra. Él es el autor, pero ¿qué escribe él? El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Entonces ahí estamos hablando de la novela de caballerías. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha es una novela de caballería. Y contra cualquier tipo de enemigos. Los principios porque lucha, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? Las novelas de caballería. El ámbito en el que se mueve el caballero es fantástico. Ejemplo de este tipo de novelas son García Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaudí, los 4 libros, y Las Sergas de Esplandia, y definitivamente Miguel de Cervantes Saavedra con su obra Don Quijote de la Mancha. Novela de caballería. Se desarrolla, y eso es. Es una novela de caballería. Y ahí, Carlos, lo tenemos. Las novelas picarescas. Surge a mediados del siglo XVI. No inspirada en modelos extranjeros, sino nacida en España. Entonces, ahora sí, le damos la autoría a España de que ellos por primera vez escribieron las novelas picarescas. Pero la novela picaresca no es la que de repente tú te estás imaginando que tiene que ver con el sexo, con esas cosas. No, no. Era del pícaro, de ese antihéroe, de ese que para en las calles de ese entonces de España, como el caso de Lazarillo de Tormes, dice, ¿no? Surge a mediados del siglo XVI, no inspirada en modelos extranjeros, sino nacida en España y con elementos genuinamente españoles. La novela picaresca se origina como una reacción al héroe caballeresco. O sea, si hablaban de héroes de caballeros, que era el héroe, que era lo mejor, que era el personaje, pues ahora hablemos de un antihéroe, el que es lo contrario a un caballero, utilizando a veces la sátira, o sea, la burla, ¿no? Y el humor, dando así a un personaje antiheroico y fuertemente real. El pícaro, ahí está el pícaro, la forma autobiográfica, rasgo común de todas las novelas picarescas. En la primera nota que caracteriza el relato de ficción de Lazarillo, siempre lo van a mencionar a Lazarillo. Lázaro nos relata la historia de su vida. Lázaro nace en Salamanca, cerca del río Tormes, de ahí viene el nombre de Lazarillo de Tormes, en el seno de una familia pobre, y desde niño se ve obligado a servir a varios amos. Lázaro terminará independizándose y ya hombre casado disfruta de una situación que él considera próspera, Lazarillo de Tormes. En todo su transcurrir, él va conociendo a diferentes amos. ¿A quién se le dice Lázaro o Lazarillo? A ver. ¿Alumnos? ¿A un niño? No necesariamente, porque el Lazarillo hasta adulto sigue siendo Lazarillo, ¿eh? O Lázaro. Chicos, Lázaro o Lazarillo en España se le denomina a aquellos que llevan a ciego, que los conducen a ciegos, que no pueden ver. Y él es prácticamente como que los va a llevar, ¿no? A diferentes lugares. Pero estos son la gente de tener de ese entonces. Pero él tiene muchas experiencias también no tan gratas, ¿no? Porque los amos eran malos, les pegaban, los dejaba sin comer, entonces era en la pobreza y tenía que hasta a veces sustraer. O sea, un poco de eso nos habla en el Lazarillo de Tormes. Llega a tener hasta 9, 8 amos durante toda su existencia, ¿no? En ese sentido. Ese es el tipo de novela picaresca. Pero también tenemos la novela pastoril. La novela pastoril. La novela pastoril se centra en la historia amorosa de pastores. Ojo. Acuérdense, mis queridos alumnos, que España en el siglo XV, XVI y XVII se da pues mucha producción de lo que es el pastoreo, o sea, el ganado ovino, ¿no? De las ovejas. Y en función de eso, pues todas las tierras casi de Castilla tenían mucha presencia. Entonces, allí existían ¿quiénes? Los pastores. Y los pastores, como ustedes saben, tienen una forma diferente de vida.
No es como el personaje pues, de la ciudad ni nada. Ellos salían muy temprano, se llevaban a todo su ganado a diferentes lugares, lejos de donde estaban, y se quedaban todo el día cuidando a sus ovejas para que puedan pastar, ¿no? Para que puedan pastar. Y nuevamente, eso de las 5 de la tarde, ya nuevamente lo tenía que traer. Caminaban, pues, que te digo, 4 o 5 kilómetros y regresaban y los guardaban. Entonces, eso era, para ellos no había, pues, ni descanso de sábado ni domingo, ¿no? Eso es, por ejemplo, el pastor de ovejas. Y la novela pastoril surge allí. ¿Pero en qué consistía esto? A ver, la novela pastoril se centra en la historia amorosa de pastores que se disputan el amor de una doncella y viven como los caballeros andantes, en un mundo idealizado, alejado de la verdad, ¿no? O sea, tienen sueños, digamos, a futuro, a ver, para poder, pero fundamentalmente la novela pastoril está basado en historias amorosas de pastores. En un mundo idealizado, alejado de la verdad, dice, lamentándose por sus desdenes de amor, en donde puede haber intervención de personajes mitológicos. Aquí hay un requisito más en estas novelas. En estas novelas aparecen los personajes mitológicos. Yo pregunto al quinto año, ¿quiénes son personajes mitológicos? Los dioses, los titanes, Los dioses pueden ser dioses ¿de dónde? A ver. ¿Quiénes crean a los dioses mitológicos? ¿Qué cultura? los griegos, Muy bien, David los Corihuamán. dioses del Olimpo. Claro, ya te estás ganando tú tu bono, mi querido David. Muy bien. Entonces, allí definitivamente a eso se trata. Entonces, en estas novelas, ¿quiénes estaban presentes? Estaban presentes también las figuras o los dioses del Olimpo, o sea, los mitológicos, ¿no? ¿Cómo se llamaba mitológicamente el caballo griego? Mitológicamente. Pegaso. Pegaso, Muy bien, muchachos, claro, ahora sí significa que están en clase. Pegaso. Entonces, así, varios, el ave fénix también ya ustedes saben es un ave mitológica, ¿no? De ahí viene el término hasta ahora, y dices, yo voy a ser como el ave fénix, de las cenizas voy a resucitar, reviviré, porque la mitología cuenta eso. Esta ave había sido cazada, ¿no? Y había sido quemada porque había traído pues pasiones y todo. Y de las cenizas nuevamente se repone y sale, ¿no? Y más majestuoso, el ave fénix. También, por ejemplo. Todos son, ¿qué cosa? Creaciones mitológicas. Entonces, aparece en las novelas, perdón, estamos acá, en la novela pastoril aparecen los personajes mitológicos, todos los personajes mitológicos, también de repente Zeus, de repente también pues diferentes dioses o personajes que se haya creado. Lo que importa fundamentalmente es el análisis de los sentimientos y pasiones de los personajes y la descripción del paisaje natural. Entonces tú en estas novelas lo que vas a percibir es que el paisaje netamente del pastoreo, el campo de España de lo que era, ¿no? De lo que España era en ese entonces, en esa época. Luego ya los personajes que su lucha es constante por el amor de una doncella. Y ahí pues sentimientos, cosas van aflorando. Ejemplo, los 7 libros de Diana. Esa es una novela pastoril que fue escrita en esa época. De Jorge de Montemayor. Y de Miguel de Cervantes, una novela pastoril, es La Galatea. La Galatea. Y aquí está el empaste, miren, la portada de la novela del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Qué pena para Miguel de Cervantes Saavedra, mis queridos alumnos, en su época, en su momento no fue reconocido. Después de muerto, recién agarra la relevancia. Pero otros autores sí, durante en vida tuvieron mucha preferencia, se dedicaban a leerlo a él. Pero Miguel de Cervantes, después de fallecido, y qué pena, ¿no?
pero en su momento lo vamos a hablar ahí. Otro tipo de novela que se escribió en el siglo de oro de la literatura española fue la novela morisca. ¿Qué cosa es la novela morisca? A ver, este tipo de novela está ambientada en la Reconquista y en la guerra contra los moros. Te explico un poco rápido en el contexto de lo que fue España. España, mis queridos alumnos, constantemente ha sido asediado, invadido por los moros. ¿Quiénes eran los moros? A ver. ¿A quién le dicen los moros los españoles? A los árabes, a los árabes, a los árabes. ¿Ya? Ahora, España despectivamente los llama moros. Moros de un color medio oscuro, medio marrón, ¿no? Entonces, así los llamaban los españoles a los árabes, moros. Entonces, quedó registrada en la historia y por eso. Este tipo de novelas está ambientada en la Reconquista y en la guerra contra los moros. Entonces, los árabes conquistaron España, el norte de España, mis queridos alumnos. El sur fue para España y el norte fue conquistada. Por eso que nuestro lenguaje, nuestro español, nuestro castellano, tiene el 6% de palabras árabes. Por ejemplo, la palabra zanahoria es árabe, alelí es una palabra árabe, jazmín es una palabra árabe, acequia es una palabra árabe. Así, el 6% de palabras en español son árabes. ¿Por qué? Porque los árabes invadieron el norte de África. Estuvieron ahí posesionados hasta que reconquistó España. ¿Gracias a quién? A ver, el héroe Máximo de España. ¿Quién es? Tiene una obra en tercer año, la primera obra que les habrá hablado el profesor. ¿Cómo se llamó? Garcilaso. No, en la primera obra literaria, novela. El poema del Mío Cid. El mío Cid. El mío Cid es el héroe que luchó y reconquistó España. A pesar que había sido desterrado, a pesar que no lo quería el rey, él reconquista. Por eso que en España el Cid, que su nombre verdadero es, ¿cómo es su nombre verdadero del Cid? ¿O el mío Cid? ¿Alguien recuerda? Esa es pregunta de examen. Rodrigo Díaz. Muy bien, Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar, mis queridos alumnos, es un héroe, el primer héroe que tiene España. ¿Por qué? Porque reconquista España para los españoles. Así decía, ¿no? Cada vez que ingresaba a una tierra a conquistar decía, por Dios, por el rey y por España. ¡Ah! ¿No? Entonces, él tranquilamente, todo el norte de España hubiera sido de él y hubiera sido un rey. Pero él no, la lealtad hacia el rey. Por eso que el gran Rodrigo Díaz de Vivar, puesto el nombre de mío Cid, ojo, mío Cid, es por los árabes. Mi señor significa, mío Cid significa mi señor. Fue puesto por los árabes. Y ahí va la novela. Entonces, más o menos, habla sobre virtud que está por encima de la diferencia de la religión y raza, ¿no? Intentando hacer ver que la convivencia entre moros y cristianos es posible. Acuérdate, dos religiones diferentes, dos pensamientos diferentes, ¿cómo habría sido eso, no? España, pues el cristianismo, fundamentalmente, y ya sabemos que los árabes tienen, pues, al Dios, a su profeta Mahoma y todo, ¿no? Propiamente, el Corán lo tienen ellos, nosotros tenemos la Biblia, entonces había una lucha, pero sí se podía convivir. Eso hablaba la novela morisca. Se destacan dos novelas de autor anónimo, Historia de Abecenraje y La hermosa Jarifa y los bandos de Segríes. Son dos novelas, mis queridos alumnos, que marcaron en esto de lo que es la novela morisca. Viene luego la novela amorosa. Ese es otro tipo de novela que también se escribió en el siglo de oro. Tienen como principal argumento una historia de amor cuyo desenlace será siempre funesto por ser resultado de un conflicto en el que se enfrentan dos fuerzas. De un lado... ¿Romeo y Julieta?
No, España, estamos en España. Romeo y Julieta es de Inglaterra. Pero perfecto, vamos por ahí también. De un lado, la pasión amorosa. Y de otro, una sociedad represora condicionada por el código del honor, que condena a los enamorados con la muerte. Esta será la situación dramática que invariablemente se repetirá en todas las novelas. Estamos hablando de la novela amorosa, escrita en España. Allí donde nace el amor no hay posible escapatoria. A los enamorados solo les cabe dos opciones: entregarse a la pasión y rebelarse contra las normas establecidas de su sociedad, que no dudará en castigarlos, o acatar las reglas de la moral y el honor, que en cualquier caso también les condena, porque el alejamiento del amado supondrá, en unos casos, el suicidio, y en otros, la frustración. Se destaca en Pícaro amante y los efectos de la fuerza de José Camerino, finales trágicos. Entonces, ¿qué cosa daba pie a esta novela amorosa? Acuérdense, mis queridos alumnos, que España salía de la Edad Media, y en la Edad Media todo era centrado en Dios. Entonces, todo lo que se podría hacer en contra de Dios muchas veces era reprimido, déjeme decirle, con una severa condena en cárcel, condena o la muerte. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los famosos amantes? Si eran tomados, eran simplemente muertos. Pero en esto, aquí en la novela amorosa que es escrita en esta, se dejaban llevar por su pasión, sin importarle. Por eso tenías que hacer una cosa, hacerla que tú te dejes llevar por tu pasión y atente a todo lo que venga, o en su defecto aceptas todo lo que en ese entonces se estaba dando. Entonces, las novelas amorosas, fundamentalmente, siempre habrá sido, cuyo amor será un desenlace, será siempre funesto, ¿ya? Ese es el tipo de novela amorosa que se dio en la España de ese entonces. La novela bizantina, esto ya un poquito más, a ver, vamos a analizarlo. Género narrativo de novela de aventuras. Aparece las aventuras, novela de aventuras, que se desarrolló ampliamente en España y otros países europeos durante los siglos XVI y XVII, cuya característica consiste en que recurren a lo fantástico e inverosímil. O sea, que no es creíble, pero es fantástico, pero que parece de verdad, y que el lector reconoce como irreales. También nos ofrece encuentros y separaciones de una pareja de enamorados que tras diversas vicisitudes se reúnen en un encuentro final y feliz. Estos enamorados van recorriendo diversos países y conocen remotas y exóticas culturas. Todo ello sucede de modo que diversos episodios van acumulándose hasta el desenlace final. ¿Cuáles son estas novelas bizantinas que se destacan? Cervantes, nuevamente, no le digo que Cervantes era un monstruo, por eso después le ponen ya el sobrenombre del príncipe de las letras. Se destaca Cervantes, que escribió los trabajos de Persiles y Segismunda, y López de Vega con El peregrino en su patria. Son dos novelas bizantinas. Entonces, a todo esto, todo este tipo de novelas, mis queridos alumnos, se escribió en el siglo XVI, en el siglo XV, finales del siglo XV, finales del siglo XVI. Ahí es donde se da el siglo de oro de la literatura española. El término con que se designa este movimiento remite a la idea de renacer, volver a nacer, después de lo que se interpretaba como unos siglos de oscuridad, la Edad Media. Entonces, eso ya lo hemos explicado, el renacentismo, ¿no? El renacentismo es eso, pues, ¿no? De renacer, de ser nuevamente, y toda la etapa de la oscuridad, según ellos decían, lo que significó la Edad Media. La literatura renacentista supone una ruptura respecto a la literatura medieval. Durante el Renacimiento aparecen nuevos temas, nuevos géneros, nuevos personajes ligados a los acontecimientos y al ambiente cultural de la época. Bien, eso es lo que podríamos ir finalizando, mis queridos alumnos, referente al tema del día de hoy. En resumida cuenta, entonces, el siglo de oro de la literatura española se desarrollaron los tres géneros. El primer género el día de hoy lo hemos estudiado, que es el género narrativo. ¿Y qué novelas sobresalieron en esa época? Lo hemos estudiado. ¿Perfecto? La próxima clase estaremos viendo el otro género, la poesía en el siglo de oro de la literatura española. Bien.
Entonces, van a tener unas actividades que desarrollar. Esta actividad, mis queridos alumnos, postérguenlo, ¿ya? Para la otra semana. Esta semana quiero que te dediques exclusivamente a hacer tu trabajo. Repito, para los que están allí, ¿están escuchándome? ¿Sí? Los distraíditos, a ver. Esta tarea que es ya la cuarta tarea creo, sí, la cuarta tarea, esta la postergas para la otra semana. Esta semana abócate solamente a hacer tu trabajo. ¿Claro? A hacer tu trabajo. Para que después no diga, profesor, que no, que mucha tarea nos deja. Ariana, profe, la expo es con diapositiva. Claro, ya hemos dicho, puede utilizar cualquier recurso, diapositivas, puede ser oralmente, ¿no? Y a usted trabájelo de la mejor forma. Bien, a ver, mis queridos alumnos, entonces, o de repente prepare usted sus papelotes y téngalo allí ya listo, ¿no? Ahí en su pared puesta, qué sé yo, y comience usted a trabajar. O sea, su exposición es libre para que usted, profe, hoy ha dejado tarea, ¿no? Profe, hoy ha dejado. A ver, Cristian Zulca, pues tienes que estar atento, hijo, yo no sé dónde, si estás en clase o no. La tarea de hoy supuestamente es esta, la que están viendo ustedes. Pero esta tarea lo van a postergar. La van a hacer todavía la otra semana, pero ya lo tienen, ¿ah? Ya lo van a tener, ya no lo voy a hacer que otra vez lo voy a mandar, sino ya está la tarea, pero lo van a postergar para la otra semana. Porque en esta semana quiero que exclusivamente te dediques a... profe, voy a dejar tarea, no, profe, pero yo se le puede ir mandando. Ah, si quieres, si tienes todo el tiempo, ya lo puedes ir mandando, no hay problema. Yo solamente digo para los fines de que, profe, mucha tarea, que tengo que hacer mi trabajo, no he hecho nada para esos alumnitos que a última hora lo están recién viendo. Entonces, ahí, esta tareita lo pasamos para la otra semana. ¿Claro? Bien. ¿Y esto para qué? Para dar prioridad a su trabajo que tienen que enviarme en esta semana. Bien, a ver, otra pregunta de repente por allí. A ver, ¿qué cosa dice la tarea? Investiga y menciona a los representantes de los tipos de la novela renacentista del siglo de oro de la literatura española. Solamente novelista renacentista. Usted me va a hacer quiénes son los representantes y de repente por ahí me va poniendo usted los títulos de la obra. ¿Ya? ¿Cuánto influyó la narrativa renacentista española en el mundo cultural de la época? Ya eso sí, ya su concepto suyo de acuerdo a cómo ha entendido la clase. Y va a graficar algunos representantes de la narrativa española. Hay 2, 3 dibujitos por allí y listo, ya está hecho la tarea. ¿Bien? ¿Alguien desea alguna pregunta que hacer? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Y de esta manera terminamos la grabación.